Hola y bienvenidos a esta nueva plática entre mi súper amiga Karina Rodríguez, ecuatoriana de origen y mamá de dos pequeños increíbles. Karina, ya llevamos varios años conociéndonos y yo sé que tú llevas un proceso ya de muchos años desescolarizándote y me encantaría en esta conversación que tú puedas compartir tu proceso, porque yo sé que eres una mujer sumamente fuerte, capaz, empoderada, muy apoyada también por tu pareja, y aún así no es fácil. Y sé que no ha sido fácil. Entonces, me encantaría que tú puedas compartir un poco qué es lo que ha sido más difícil para ti en este proceso, siendo mamá de tus preciosos hijos. Gracias, Rebeca, por este conversatorio aquí contigo. Siempre es bueno también como recordar los procesos y porque aparte lo seguimos viviendo, entonces como que trae más fuerza y también van, no sé, como que haciendo raíces más profundas, siento. Sí, así es. Entonces, sí, o sea, creo que, no sé, creo que, bueno, antes de que ellos nazcan, ¿no? Siempre fue como una tendencia en mi vida de estar siendo muy introspectiva y queriendo ser una versión más equilibrada. Ahora les llamo así, no una mejor versión de mí, ni una versión perfecta, sino una versión más equilibrada, con lo que se pueda en ese momento alcanzar el equilibrio, digamos. Sí, Eh, Porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Como cultivar este sentido de armonía interna que me haga amarme, aceptarme y también tener como una visión media futura, digamos, por así decirlo, un anhelo, ¿no? De dónde se quiere llegar, sí, pero no, eso que no se vuelva como una atadura, como algo terrible, así a lo que uno no sí, llega, entonces está condenada, algo así. sí. Entonces, más bien sí quitarme muchas expectativas y vivir mucho el presente fue como el anhelo. Pero entonces en todo este camino, uy, he descubierto muchas cosas de por qué quería ser la mejor versión de mí, una madre increíble. Sí, Y creo que una de las cosas que más han marcado mi vida sin darme cuenta, porque yo no practiqué ninguna religión, pero estuve en un colegio religioso, es esta visión de la Virgen María, como me mm, la inculcaron, ¿no? Una mujer increíble, no sé, o sea, como tierna, dulce, inteligente, o sea, con todas las características que te puedas imaginar, yo no sé, cada persona lo habrá asimilado de alguna manera, pero para mí era, claro, una mujer inalcanzable y que muy, 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 muy en el fondo sí marcaba una tendencia de qué es ser una super mujer, mm, aparte servicial, o sea, muchos, muchos dones, digamos. Entonces, el tratar de quitarme, digamos, esa expectativa, incluso revisarla, ¿no? O sea, como, realmente sería así, o sea, como yo me la imagino, o sea, existen mujeres así en el planeta, sí, bueno, y sin llegar a una definición, pero más bien como ver quizás también las fortalezas que yo ya tengo y también ver algunas características que quizás tengo en menor escala, pero a la final las tengo. Por sí, ejemplo, no soy quizás tierna con todo el mundo, pero sí lo soy cuando realmente estoy, o sea, con mis hijos, con mi esposo, siento que sí, sí puedo ser. Entonces, como que también empezar a valorar esas cosas que uno tiene, pero en pequeña escala o simplemente con ciertas personas. O también tratar de promover ambientes que me hagan a mí misma sentirme como en la capacidad de dar eso que ujú, ya tengo y sí, que quizás el ambiente o lo que sea, no sé, que esté alrededor, no estaba ayudándome yo misma, ¿no? O sea, yo misma encargarme ujú, de proveerme de esas condiciones, ¿no? Para poder sí. darme.
desde otras maneras. Sí, quisiera como regresar un poco en el tiempo, porque cuando tú y yo empezamos a comunicarnos la una con la otra, yo recuerdo que tú sentías una presión muy, muy fuerte del exterior, ¿no? De personas en tu alrededor que de alguna manera, pues tú percibías un juicio de su parte hacia ti, cómo eras con tus hijos y también cómo eran tus hijos, ¿no? Como muy libres y muy sensibles también, comportándose no según la norma. Y recuerdo que en aquel entonces, que creo que hace como unos 3 años o algo así, eh, era muy pesado para ti. Entonces, quiero mencionarlo porque ahorita te escucho como tan equilibrada y con mucha claridad mental, pero en aquel entonces no era así. Y obviamente yo creo que sin o con esta imagen, en este caso tuyo, como la Virgen, ¿no? María, yo también crecí con una imagen de la mujer ideal, de alguna manera, y crecí en un país sumamente secularizado, no había religión. Entonces, sin embargo, tenía yo también esta idea de que era posible ser una mujer perfecta de alguna manera. Y es en muchos sentidos, ¿no? Como dices tú, serviable y dulce, inteligente, y luego siempre topándome con el hecho de que mi personalidad no precisamente es así. O sea, sí lo soy, como tú, lo soy con los más cercanos, ellos me conocen de otra manera, pero siempre como topándome con esta pared de la mujer ideal. Y lo que me he dado cuenta, obviamente, no solo como madre, sino como una persona que acompaña a muchas mamás, yo veo que esa imagen sí nos viene a impedir ser las mamás que podemos ser y también nos pone una presión absolutamente irrealista acerca de qué es el trabajo de la mamá. Mm. ¿Tú qué Es que piensas sí, es de súper. eso? Es que yo, o sea, luego ya entro en lo que me preguntaste de hace 3 años, Sí, pero estaba pensando también que sí es súper fuerte ser mujer hoy en día y madre más, porque es como que tenemos por un lado el feminismo que sí queremos, digamos, cosas distintas, eh, incluso hasta el feminismo medio patriarcal, digamos, o sea, como que queremos desde nuestro lado no reproducir este feminismo que es más violento y trata de imponerse, sino más sí, bien otro tipo de feminismo que dialoga, que se entiende también diferente. O sea, y además, como madre, quieres transmitir 1 millón de valores porque este mundo ya está colapsando, entonces tus hijos e hijas tienen que llegar a ser personas que aporten a otro mundo y no a la misma sí. sociedad. Entonces, como que son tantas cosas que sí es exasperante en algún punto, como, y cuando te das cuenta que no es todo de simplemente hablar y hablar, sino que tiene que ver con tu modelaje y con tu ser lo que quieres transmitir. O sea, es como, no, en serio. Y claro, Sí, porque no vivimos como en relaciones con otros, ¿no? O sea, como que quizás esto sería mucho más fácil si fuera más, no sé, como, como tomados de la mano de otras personas. Pero bueno, eso hablaremos en otro punto. Pero entonces, esto que me cuentas de hace 3 años, yo sí me acuerdo haberte mandado un mensaje o llamado, no me acuerdo cuál de todas mm, las maneras fue, porque me acuerdo que sí, nos cruzamos muchos mensajes y, y sí estaba como desesperada. Por una era, sí tengo además de esta visión, digamos, de María, de la Virgen, era también mi abuelita era un ser increíble y ella me crió básicamente. Por otro lado, nunca había tenido pleitos con mi mamá, siempre nos habíamos llevado súper bien hasta que nació mi primer hijo y ahí empezamos a tener muchas cosas que no concordábamos.
Y eso también sí me hirió de cierta manera, ¿no? O sea, fue súper difícil porque en vez de ser una etapa en la que compartimos aún más y se afianza más nuestra relación, empezamos a chocar mucho. Y así, ¿no? De las mujeres cercanas que tenía también sentir eso, ¿no? Y también por otro lado, como tú dices, empezar a verle a mi hijo, al menos en ese tiempo, mi primer hijo. Creo que cuando te empecé a amar era cuando recién había nacido mi segunda hija. Y verle a mi primer hijo, que también es un ser súper sensible, muy empático, muy, sí, es como sensible emocionalmente. Y yo todavía no descubría bien qué era esto de las sensibilidades y todas estas capacidades lindísimas que tienen estas personas y ahora me doy cuenta que yo también las tengo, ¿no? De percibir como todo mucho más intensamente. Y por eso es lindo, pero también es difícil porque es como que te abruma más fácil las cosas, los sonidos, dolores, y hasta le sientes a las personas sus energías mucho más. Entonces eso no descubría, sino hasta cuando empecé a analizar todo con mi hijo. Pero me acuerdo que, claro, entonces yo veía a otras mamás con otros hijos de esa edad o parecidos, como mucho más tranquilos, incluso sus hijos, digamos, era como, sí, no se abrumaban, o sea. Y cuando mi hijo ya empezó a hablar, me acuerdo que un día, por ejemplo, que estábamos reunidos con muchas personas, me acuerdo que ya al final del día, después de haberse, qué bestia, pero pegado unos 10,000 berrinches y ser un día súper, súper difícil, me dijo, ay, es que no te diste cuenta, pero estaba sonando un camión al lado, como que se hubiera parqueado y estaba sonando su motor, o sea, rrr, todo el tiempo. Y además, no me acuerdo qué era, qué pasó, o sea, como que habían 3 sonidos como constantes, además de los gritos de los niños y niñas, y sin poder él como reconocer eso e irse a un lado, porque obviamente soy como que mostrarle, ¿no? Una como madre ya luego le acompaña, qué sé yo, y también darse cuenta uno mismo que necesita eso. Entonces, claro, eran cosas que yo no tenía idea y luego las fui descubriendo y fue súper, súper lindo cuando empecé a conversar contigo, también con tu hijo que también tiene ciertas sensibilidades somos diferentes, como todos Sí, somos diferentes. sí, Entonces, lindísimo también saber como que, o sea, no está mal, no es un niño que, qué sé yo, que no se adapta bien o qué sé yo, porque sí veía otros que estaban felices jugando entre ellos y todo. Y cuando nosotros, me acuerdo con Marco, sin saber bien cómo tratarle, digamos, porque tienes 2 vías, ¿no? O sea, o te pones, no, ya basta, ¿qué te sí. pasa? Ponte bien y sé qué, o eres como condescendiente y más bien le ayudas. Entonces, cuando íbamos por la segunda vía, todo el mundo como que por poco quería que le frenáramos bien puesto porque qué malcriado este chiquito. Y en realidad, cuando ya empezamos a entender, no era malcriado, sino que realmente le llegaban a abrumar cosas que a otros quizás no le abrumaban. Entonces, el pararle el carro, como se dice acá, el pararle el Sí, carro así de una, era muy irrespetuoso con su propia esencia, porque simplemente él sí estaba percibiendo estas cosas, entonces era como decirle, no te abrumes por esto, está mal ser como eres, entonces sí ha sido un largo camino y también el abrazar esto de mí, ¿no? Esta naturaleza sí. muy sensible, eh, que fue hermoso, me acuerdo un día cuando leía súper, o sea, empecé a leer un montón de esto y me di cuenta que yo también era así, me puse a llorar tanto porque me acordé de todos los momentos en mi vida desde que era chiquita, adolescente y todo, y muchas veces, casi siempre, sentirme muy incomprendida y muy distinta, como que no encajaba, digamos. Darme cuenta que existíamos personas así. Era, Sí, wow, qué hermoso, sí, o sea, no ha estado mal, digamos, o sea, sí ya vemos un porcentaje, pero sí, son maneras distintas de estar cableados, ¿no? O sea, y a sí, la final de totalmente. decidir así. Dicen que hay entre 10 y 15% más o menos de gente altamente sensible. Y entonces creo que también van avanzando, ¿no? En generaciones, tal vez en mi generación no éramos muchos, más en la tuya. Y luego ahorita que nacieron tus hijos, todavía más. Y creo que
Creo que es importante mencionar esto porque no pudimos ser exactamente como éramos, no podíamos ser aceptados así, tal cual, porque no fuimos entendidos. Y vivir ese proceso a través de nuestros hijos, no solo entendiendo que, wow, así era para mí, y el dolor que sale y la sanación que tiene que pasar, sino también poder volvernos las defensoras de nuestros hijos, que tienen capacidades diferentes, que tienen una sensibilidad muy, muy pronunciada, donde hay un juicio externo porque la gente no los entiende. No los entiende y piensan que nos volvemos mamás consentidoras, cuando en realidad lo único que tú estabas haciendo y lo único que yo estaba haciendo y lo que seguimos haciendo es estar muy pendientes y escuchar a nuestros hijos porque nos están indicando por dónde y cómo. Y eso fue muy criticado en su momento, ¿no? Claro, yo me acuerdo incluso que llegué a tener algunos encontrones ahí porque, por ejemplo, yo me acuerdo que a los 3 años le mostramos una película de lo más, se llama Río, no sé si alguna vez has Ah, visto, de estos claro, sí. pajaritos. Ya, bueno, sí tiene una parte horrible que no pensaba mostrarle. De hecho, estaba en el inicio, cuando el pajarito Ujú, recién estaba aprendiendo a volar o sí, acordándose de cómo volar y se cayó. Nicolás se puso a llorar no menos de una media hora, pero como desaforado. No soportaba verle así el pajarito que se haya caído. Entonces también nos dimos cuenta que no podíamos mostrarle cualquier tipo de videos y peor como lleno de colores, de estímulos o sí. con este contenido, digamos que para él posiblemente era algo que no tenía las herramientas para sostenerse emocionalmente aún. Entonces, poquito a poquito, me acuerdo, empezamos a hablarle, por ejemplo, de que hasta otros insectos comen otros insectos, porque él también empezó a preguntarse de que por qué comemos, o sea, de dónde vienen estos huevos que estamos comiendo, etcétera. Entonces, ya fue mostrando también sus sensibilidades de otra manera. Y yo me acuerdo que algún momento que estaban jugando juegos un poco como con ese estilo, ¿no? Digamos, te mato, te persigo, entre niños, él se Sí, ponía muy mal porque él no entendía y venía donde mí y decía, no me gustan esas cosas que juegan, o algún momento incluso se sintió como súper nervioso y actuó en defensiva, digamos, o sea, terminó sí, pegándole algo. Entonces, y claro, y eso súper mal visto, que qué le pasa a este niño, y además qué le pasa a la mamá que no deja jugar estas cosas. O sea, no sé que no deja, sino que más bien como que de alguna manera está cuestionando estas cosas. ujú, Porque obviamente yo entiendo que cada uno le mostrará a sus hijos y hará lo que sea que crea que es conveniente. Entonces yo creía que no era conveniente exponerle a estas cosas. De hecho, hasta ahorita recién poquito a poquito hemos venido conversando de algunos temas porque si no era demasiado fuerte para ellos asimilar algo así con esas sensibilidades que tienen. sí, Y acordándome de yo misma, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a los 13 años me llevaron a ver mis papás una película en la que vi racismo y mm, no pude parar de llorar 3 horas, pero desgarrada el alma porque no sabía que existía esto en el mundo. O sea, me pareció sí, horrible. ¿Cómo puede existir racismo y a ese nivel, no? sí, Y sentir como que no, de alguna manera, no fui respetada en estas sensibilidades porque, y tampoco como puesto un piso, digamos, emocional de herramientas que me ayuden a sostener o quizás de llegar a comprender estas realidades sociales tan fuertes, pero de la mano de algún adulto, adulta que me explique, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, hemos intentado con mi esposo ser esos padres que acompañan, sí que no les encierran en una burbuja, digamos, de que todo es increíble, porque la vida misma te va enseñando que no, los mismos sí, padres les vamos enseñando de que no todo es color de rosa, porque a veces también nos enojamos, claro. nos molestamos, qué sé yo, entonces no es como que ven todo, sí, rosado, dulce, pero sí siendo como empáticos y sensibles con estas necesidades especiales también, ¿no? Claro, porque yo creo que la verdad es que cuando eres una persona altamente sensible, obviamente te pega todo muchísimo más fuerte, todo lo sientes mucho más grande.
Y si de por sí, cuando un niño se va desarrollando, poco a poco va desarrollando también la capacidad de lidiar con emociones fuertes. Pero es cuestión de maduración y cuando sientes todo muchísimo más que todos los demás, obviamente como papás necesitamos dosificar, ¿no? Porque Claro, los niños mismos van a buscar dónde están sus límites y poquito a poquito van madurando y van pudiendo lidiar cada vez más con estrés, con emociones fuertes, pero también nos indican cuando no pueden. Y yo creo que ahí es súper importante, yo como lo pienso muy orgánicamente, poder confiar en que nuestros hijos saben hasta dónde y cuando nos están expresando un no, es un no. Y ahí mm, no es cuestión de consentirlos, es cuestión de confiar en ellos. Y es muy diferente, obviamente, pero yo entiendo que muchas personas no lo entienden así, no lo ven así. claro. Claro, sí es difícil para una, digamos, siendo sensible, darse cuenta que de esa realidad, ¿no? O sea, Sí, como lo que te decía, o sea, ya hablando así como de la maternidad, no sé cuántas madres, padres se hayan dado cuenta que ellos mismos son altamente sensibles. Y peor desde afuera, ¿no? Me imagino que se debe ver como, ¿qué le pasa? Qué loca, porque claro, yo me acuerdo siempre tratando de decirle a la gente que baje el volumen, que la voz, retirándome de grupos grandes, porque tampoco creo que tuve justo tiempo de entenderme y de ir adquiriendo herramientas. Ahora que ya tengo tanta edad, me ha tocado recién y yo le veo a mi hijo, Nicolás, que tiene 6, ya va a cumplir 7, con herramientas mucho más sólidas que yo misma. Por mm, ejemplo, él cuando está con muchos niños, él se retira y se va a su cuarto a descansar un rato. Disfruta muchísimo, pero él sabe cuándo irse y sí, en cambio a mí me cuesta, digamos, como retirarme y, o sea, todavía es como que me trato de obligar a mí misma porque, claro, no fue algo que hice. Entonces, qué difícil es darse cuenta para los de afuera, también para los de adentro, digamos, darnos cuenta de que existen estas realidades y de lidiar con nuestros hijos altamente sensibles, porque yo me acuerdo que para mí justo él fue un espejo grandísimo en eso, ¿no? Porque yo veía esta parte mía como una especie de debilidad, o sea, ujú, como tan sensible y tanto lloré y tan pedazos me hice el alma porque yo recuerdo como, sí, haber perdido muchas ganas de vivir cuando era adolescente porque no le veía sentido si era un mundo tan deshumanizado, ¿para qué vivir en este mundo? claro, Entonces, le veía como una debilidad, mientras otras personas les veía fuertes, ¿no? Para poder vivir esta realidad. Y claro. ahora verle desde otro lado, pero siempre reflejándome con Nicolás, ¿no? O sea, verle a él y verle como, no es debilidad, entonces no le tengo que tratar de ser más fuerte a él, No, porque también a veces era como, no, a ver, ya mi amor, ya deja de llorar, ya basta, porque también es como eso, justo, ¿no? Como te ves a ti misma y dices, no quiero que sea débil como yo, pero cuando entiendes que no es sí, una debilidad, sino más bien una fortaleza y una manera sí, distinta de ser, pero que hay que adquirir herramientas sólidas. sí. Entonces, distinto, pero claro, En- es súper en- difícil. sí lo es, definitivamente. Y lo que yo quisiera saber, Karina, es qué te ha ayudado a encontrar este equilibrio y ya no estar siendo tan afectada por cómo piensan los demás. O sea, ¿cómo has encontrado tu propio equilibrio como una mamá que ha decidido educar a sus hijos tan diferentemente, poniendo ahí de verdad, o sea, ellos en el centro, siguiéndolos a ellos? Obviamente no los llevas a ninguna escuela, confías en ellos. ¿Qué te ha ayudado a encontrar tu propio equilibrio? Creo que han sido demasiadas cosas, pero a ver, como un resumen, creo que esto de, por ejemplo, darme cuenta de mi propia naturaleza Mm, eh, y irme autoconociendo en el tiempo y valorándome como poniendo en una balanza, ¿no? De esas que yo veía como debilidades, más bien verlas como fortalezas, porque de hecho sí recuerdo que desde adolescente yo decía como, yo necesito, para que sea mi pareja, necesito encontrar a alguien que valore mi sensibilidad, porque sí tuve muchas parejas que me criticaban por eso.
¿Por qué eres tan sensible? ¿Por qué lloras tanto? Otras les encantaba, ¿no? Porque me llevaban a alguna obra de teatro y yo lloraba, así como, todo. Entonces, como que qué lindo, qué sensible. Pero había momentos en los que sí cansaba, digamos, yo creo. Entonces, y me acuerdo cuando encontré a Marco y Marco más bien le encanta esa parte de mí. Entonces, sí ha sido como ir poniendo en equilibrio, digamos, estas cosas de... Y también empezar a revisar patrones de, por ejemplo, por qué yo siempre he tenido un sentimiento de responsabilidad de cambiar el mundo, o sea, de salvar a la humanidad, o sea, no, Sí, una cosa es ser sensible y condolerse o sea, sentir compasión y actuar. Y otra cosa como sentir hasta responsabilidad. O sea, si es que no hago yo, o sea, algo pasa. Entonces sí. también revisar estos patrones de dónde vienen y cambiarlos. Eso me ha ayudado un montón a estar más tranquila y también de alguna manera a esta cosa de que mi vida no se acaba cuando yo me muera, sino voy a seguir. O sea, ese ya es un tema más espiritual, ¿no? Pero Sí. realmente como mi energía sigue y estoy conectada con todo y con todos y todas, que a la final, si no logro hacer algo en esta vida, o sea, en otras vidas o en otras energías, en otras, como quieran llamarlo, de otra dimensión, también, o sea, como este sentido de trascendencia, digamos, llamémosle para que Ujú. sea más claro para la espiritualidad de quien sea, me ha dado muchísimo piso, digamos, de vivir más el presente, digamos, y eso, abrazarme por quien ya he logrado ser hasta ahora, ¿no? Y cuando veo atrás, como te digo, estas cosas, digamos que de adolescente ya no quería por poco vivir y cada vez más bien ir cultivando eh, mucha esperanza en la humanidad y es eso es lo que yo les quiero transmitir a mis hijos, ¿no? Por eso mucha gente como que, ¿por qué no les dices hasta ahora que es un ladrón, por ejemplo? Porque se puede encontrar con un ladrón, entonces, pero yo creo que hasta los 7 años que se forma su cosmovisión, yo quiero inculcarles lo mejor que puedan del ser humano. Obviamente, te digo, yo misma no soy Ujú. el ser humano, pero increíble, entonces pueden ver en mí mismo que no existe esa perfección, ¿no? Pero sí que vayan tomando esta como esperanza de que hay cosas increíbles dentro de nosotros, que si es que nos agarramos de eso, nos conociéramos mejor, quizás desde ahí pudieran salir propuestas para sociedades mucho mejores. Entonces, eh, el irme abrazando como cada día con esos pequeños logros, Ujú. me, y no como, justo te digo así, como trazarme un horizonte imposible, me ha ayudado un montón. Y también viendo que de esta sensibilidad extrema de no querer por poco vivir en un mundo tan deshumanizado, ahora más bien ser una persona propositiva y que, y que más bien justo trata de resaltar lo mejor del ser humano, más bien como que me da orgullo de mí. Mm. Y yo creo que es importante darse esos espacios, ¿no? De sentirse orgullosa de uno Claro. mismo, de los logros que ha ido haciendo, de los paradigmas que ha ido cambiando o de las características que una misma tiene y darle la vuelta, ¿no? O sea, como Claro. lo que yo llamaba debilidad ahora es una fortaleza. Qué lindo en un mundo insensible ser muy sensible, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, como ir cambiando estas cosas me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado un montón también a encontrar gente así como tú, por ejemplo, que sí entiende estas cosas y también eh, sí, o sea, como puede vivir otras realidades diferentes que no creo que habemos muchas o no nos conocemos entre todos los que Sí. sí, porque yo creo que sí habemos más, pero estamos por todo lado. Sí. Eh, entonces eso también me ha ayudado mucho, ¿no? Porque ese sentido de que como que caminas junto a alguien, aunque no esté físicamente a tu lado, es como, qué lindo, o sea, saber que Hay habemos más. más. Somos más. ¿Y Sí. qué te ha ayudado para no sentir tanto esa presión externa que otras personas han puesto encima de ti? Me hablaste de que cuando nació Nicolás, pues tú y tu mamá de repente empezaron a no estar tanto en sintonía, otras personas que han estado opinando. ¿Qué te ayuda hoy en día en mantener el equilibrio? Mm.
creo que ver los pequeños frutos, eso hay que saber discernir, ¿no? Bien, porque creo que cuando son muy chiquitos es difícil ver ya los frutos Sí, de lo que uno va haciendo. Pero primero saber que realmente lo estoy sintiendo de corazón, o sea, no estoy haciéndolo desde el ego, no lo estoy, o sea, no estoy llevando, por ejemplo, no estoy queriendo ser contracultural porque quiero, no sé, ser y punto. Y desde el ego quiero ser esta persona que a todo le dice no, no, sino que realmente desde muy al fondo creo en otras cosas. sí, Y lo hermoso también ha sido, claro, hacer esto junto a mi compañero, que creemos muy parecido y de hecho por eso fue la razón por la que nos unimos, porque los dos veíamos cosas muy distintas. Entonces queríamos, entonces sentir eso de que viene muy, desde muy adentro, de que es real, de que no es algo que me estoy inventando porque simplemente me da ganas de ser así, punto. Y por otro lado, también empezar a ver esos pequeños frutos que te digo, o sea, ver que esto, ¿no? De que, por ejemplo, Nicolás va y va a descansar, digamos, o sea, como que no era algo que yo estaba viendo mal o como mucha gente incluso también un tiempo me acuerdo que me decía que era como excusas, ¿no? Excusas al comportamiento a veces un poco extraño de mi hijo, que yo ponía excusas de que está con hambre o está con sueño o ya le molestó mucho los sonidos y necesita estar solo, que no eran excusas, de que era verdad, o sea, que sí, tú le ves y realmente ahora que ya se conoce un poco más, él mismo se da cuenta y él mismo busca esos espacios. Entonces, todas esas cosas como que me dan como más fuerza para, sí, no dejarme ganar por las voces de afuera, aunque para mí siempre las voces de afuera no son así como, uy, voy a hacer un cerco, digamos, de defensa y no escuchar, sino más bien siempre como justamente trato de apreciar lo mejor del ser humano, sí, sí trato de escuchar, sí les veo, les analizo y ya, o sea, si me ayudaron a crecer, chévere, si no tuvieron razón, ya dejo ahí, pero a la final siempre estoy abierta, digamos, a esas cosas, tampoco. Y sí, obviamente es como, les analizo, pero tampoco me dejo como disparar con estos comentarios, ¿no? Cosa de ujú, que, porque siento que sí he ido formando como raíces muy profundas de lo que creo y el tipo sí. de crianza, de vida que estamos llevando. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Por eso creo que si es que o vas sola o vas en pareja o como sea, creo que es súper importante estar todo el tiempo dialogando y viendo cómo esas raíces van haciéndose más profundas para realmente sostener, ¿no? Porque no es una cosa como que decides de la noche a la mañana y ya, sino simplemente son procesos y sigues viviendo estos procesos porque entiendes que, por ejemplo, esto de educar sin escuela no es solamente una opción educativa, sino realmente es como una opción de vida muy distinta y que Sí. abarca todas las dimensiones del ser y el hacer. Entonces, sí es algo que todo el tiempo estás construyendo con paciencia, abrazándote, pero dando pasos. Wow, es súper bonito estarte escuchando, Karina, y muy inspirador también, ¿no? Y creo mucho en lo que tú dices, que cuando los niños son pequeños es tal vez difícil ver, ver todavía, y eso nos hace dudar, pero conforme van creciendo, ves todas las capacidades que están desarrollando, y a mí me parece tan subvalorada la capacidad de conocerte a ti misma, saber lo que necesitas y saber irlo a buscar. Lo que está haciendo Nicolás, por ejemplo, ¿no? Cuando él se retira y toma una pausa y ya se aleja de los ruidos y de tal vez de los olores o de las impresiones emocionales. O sea, es una capacidad increíble y muy subvalorada que a mí me hubiera encantado tener desde el inicio porque me hubiera hecho una persona muchísimo más, en fin, con mucha más integridad, ¿no? Y es algo que he ido desarrollando poquito a poquito, ya de grande, ¿no? Si tú Claro. podrías dar un,
si tú podrías decir algo a otras mamás o otros papás que tal vez se sienten criticados en su forma de educar o criar a sus hijos, ¿qué les dirías? Mm. Ay, primero les abrazaría. Y tú abrazas muy rico, entonces yo recomiendo eso. Sí, porque es difícil como salirse de lo establecido, ¿no? O de lo que la sociedad ha establecido, o de lo que tu familia te ha inculcado, que este es el camino y Mm, tienes que seguirlo de esta manera. Entonces sí creo que se requiere ser muy, muy valiente y no sé, como que saber que lo que te diga tu corazón es lo mejor, o sea, a la final es como, porque uno hace esto o toma estas decisiones antes de que nazcan los hijos porque estaba en contra de alguna cosa del sistema, porque creía que existe una versión mejor de las cosas y empezó a construirlo como me pasó a mí con Marco. claro, O tomaste este camino a la mitad, digamos, porque tu hijo ya está dando de la escuela, te diste cuenta que realmente no le va bien, le está haciendo daño, qué sé yo, no sé. En cualquier momento de la vida que se tome la decisión de ir en contra, digamos, o más bien, llamémosle positivamente, no ir en contra, sino ir por otro camino, un camino alternativo, alterno, diferente. Eh, sí, es como duro empezar, sin embargo, uno lo hace porque justo está viendo lo que está pasando y está sintiéndolo, entonces, desde muy adentro, estás convencido, convencida de que hay otra manera. Y mm, generalmente no se sabe cuál, porque es como un camino con muchas incertidumbres, ¿no? O sea, es como, sí, sabes que no es así, sabes más o menos que es por acá, pero no tienes idea qué va a pasar al paso siguiente. Pero justo ahí, por eso necesitas tanta conexión contigo mismo y por esto incluso mencioné este tema espiritual. Creo que es muy importante cultivar la espiritualidad, cualquiera mm, que sea tu espiritualidad, como cultivarla, porque te sostiene un montón, ¿no? En medio de estas sí, incertidumbres, tener esta certeza que estás haciendo desde adentro las cosas y que vas a ver en algún rato. El otro día hablaba con una amiga que ha hecho educación en casa con toda su vida y su hija tiene 17 años y recién me estaba contando algunas cosas que puede ver. Pero qué difícil, ¿no? Llevar tanta confianza todo el tiempo hasta en algún rato vas a ver algo. sí, O sí, quizás no va a ser como tú te imaginas también. exacto. Pero a la final hiciste lo que mejor te salió desde el alma, ¿no? Y Sí. creo que serte fiel a ti misma o a ti mismo es lo más importante a la final. Eh, Wow, no sé. wow. Sí, sí, yo creo. He estado pensando mucho últimamente en cuando tomamos decisiones, o sea, tomamos decisiones todo el tiempo, ¿no? Hasta en qué estamos comiendo, pero y cómo nos dirigimos a la gente o a nuestros hijos. Y siento que hay decisiones que nos empoderan y hay decisiones que nos desempoderan y que todo el chiste aquí es realmente poder tomar decisiones que nos empoderan y es ahí donde estamos siendo fieles a nosotros mismos, es ahí donde desarrollamos esa integridad, ¿no? Y me encanta escucharte decir eso, de ser fiel a ti misma como mamá, porque yo creo que es ahí donde vas a ser la mejor mamá que tú puedas ser. Claro, porque hay veces que incluso podrías no tener las herramientas, Sí, pero ya te está siendo fiel. O sea, sí, como me acuerdo, muchas madres preguntan, me voy a cambiar otro espacio porque están sí. haciendo un poco de bulla acá. Entonces, muchas madres preguntan, pero yo no sé nada de docencia, o sea, si es que van a empezar este camino de aprendizaje sin escuela. Sí, Yo no soy docente, pedagoga, no sé nada de estas cosas, entonces ahora, ¿cómo voy a hacer?
Pero yo creo que justo lo importante es la decisión, la convicción de eso, de serte fiel, de hacer lo que está en tu Sí, corazón y van apareciendo las herramientas, porque así como sí. justo vas con todas las ganas, van apareciendo las cosas, tus hijos mismos te van dando las pistas, ¿no? De por dónde ir. Yo me acuerdo Sí. incluso hablando de este camino de sanar, de Ujú. encontrarme conmigo misma, fue súper intuitivo. O sea, no me acuerdo cómo llegué a un libro y de esta autora mencionaba a un montón de autores y empecé a leer un librito por aquí, otro librito por acá y empecé yo misma a hacer mis propios ejercicios intuitivos porque también yo creo que mucho hemos perdido tanto esto de la intuición Sí. y está también subvalorado, ¿no? Como que fuera algo esotérico, algo Ajá. que no está bien razonado, digamos, entonces no es inteligente, o sea, es como Sí. y que a la final, justo en los procesos, digamos, de sanidad, que nuestra misma alma nos va mostrando caminos, podremos creer más en un profesional, en un experto, que en lo que desde adentro nos está Sí. diciendo el alma de Sí. por dónde irnos. Sí. Sí. Y coincido totalmente con todo lo que dices. Em, creo Y que entonces, así justo, que me ha llevado a hermosos, sí. eh, Sí. únicos. Por eso cuando me preguntan y me da hasta eh, no sé, como que tengo un poco de recelo de decir exactamente cómo ha sido, porque no creo que ningún camino se parece al otro, No. como ningún alma es parecida a la otra tampoco. Exacto. Hay pistas, sí. Por ejemplo, este libro con el que empecé me encantó porque Ujú. es una persona que como que hace una compilación de todas las maneras de sanar de las culturas ancestrales. Entonces tiene todo el compendio de todas las maneras y no te dice qué, sino como, No. aquí está, muchas Sí. culturas sanan, se encuentran a sí mismas, trascienden, cultivan su espiritualidad. Entonces, ya, ese es el único libro que recomendaría y el resto es como que sí, cada persona que vaya experimentando, ¿no? Ay, después Y te así, voy a pedir el título para ponerlo en un enlace ahí abajo para que la gente lo pueda buscar. Ay, Karina, ha sido un gusto hablar contigo y estoy convencida de que tus palabras van a tranquilizar a muchas mamás y muchos papás, porque como tú dices, cada camino es diferente, pero mientras nos escuchamos por adentro y hacemos caso y tomamos esos primeros pasos, van a aparecer las herramientas, va a aparecer el camino. Es tal vez un camino que no tiene mapa, pero sí tiene brújula y es una brújula interna y eso es lo que tú estás, lo que has estado desarrollando y de lo que estás hablando. Así que muchísimas gracias. Eh, me dio mucho, mucho gusto tenerte aquí en esta conversación. el camino compartido ya desde hace tiempos. Y también Sí, por este espacio que también me recuerda, ¿no? Porque como les decía desde el inicio, como que esto me da más como ganas de seguir con las incertidumbres. Y ahorita en esta sí, época es más incierta que nunca, que nunca, entonces, sí. Ay, pues muchísimas gracias, Karina. Ha sido un placer de verdad. Un abrazo gracias, fuerte Mari. y saludos a todos Abrazo. los que están viendo esto y mucha suerte en su camino. Sí,